tentación. Pregunto a mi Señor, ¿qué pasa en mí? Pues Él conoce bien algo que yo no sé. Te digo gracias, Dios, no me dejará. Qué bueno es el Señor, tan bueno para mí, que no puedo entender su gran amor. Tu Espíritu me dio y libertado fui. Qué bueno es para mí, no me dejará. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Es un gran gusto poder estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Betty Muñoz, soy pastora en la ciudad de Pasto, Colombia, y les doy la bienvenida a este espacio de comunión y de integración que Dios nos permite hoy compartir. Allá a la distancia y a pesar de las condiciones en las que se están dando tan particulares estos espacios de culto, y estamos convencidos que estamos haciendo iglesia, que nos une el Espíritu, que somos hermanos y que Dios está en medio nuestro obrando y dándonos de su Espíritu. Quiero invitarlos en esta mañana a que iniciemos nuestro culto con una oración. Vamos a presentarnos delante de Dios y vamos a hacer nuestra oración de gratitud. Vamos a agradecerle a Dios reconociendo su grandeza. Vamos a darle la gloria y la honra a Él por todo lo que hemos vivido, por todo lo que nos ha dado, por toda la sensibilidad que se está despertando en nosotros a través de su Espíritu para poder reconocer que somos beneficiados de su gracia poderosa. Y vamos en segundo lugar en esa oración a presentarnos. Lo invito para que presente su vida, sus necesidades, sus cargas, todo lo que lo está quejando, y que pueda reconocer que en medio de esa necesidad hoy usted está en el lugar indicado. Va a escuchar la palabra de Dios, el recurso que tiene Dios para nosotros, para que la obra se extienda en su vida y que se haga real en medio de esa necesidad. Entonces presentémonos, vamos a orar. Amado Padre, Dios de la gloria, te doy gracias. Gracias, Padre, por tu infinito amor. Gracias por la expresión de tu gracia que hoy llega a nuestras vidas, porque podemos verte y reconocerte en todo lo que hemos vivido, en todo lo que nos sucede, Señor. Gracias porque podemos ver tu cuidado, tu amor, porque podemos hoy ser testigos de la protección, Señor, y de tu fidelidad. Gracias, Señor, porque has estado allí, porque nos has guardado, porque nos has protegido, y porque hoy nos estás dando este recurso tan grande que es una herramienta y un instrumento esencial para aprender a vivir tu palabra, la comunión, la iglesia. Gracias, Señor, por la vida de Jesucristo, que es la luz, Señor, para que nosotros podamos cumplir tu propósito en nosotros. Hoy queremos colocarnos delante de ti, Señor, y coloco delante de ti todos mis hermanos que están haciendo esa oración, a sus familias, Padre, y te pido que nos bendigas, que nos ayudes, Señor, hoy en medio de las necesidades y las dificultades que estamos viviendo, que seas tú interviniendo, Señor, a través de las claridades que nos puedas dar, que podamos reconocerte, Señor, en medio del dolor, y que podamos ir transformando nuestra manera de pensar para ir adquiriendo tus pensamientos, para ir adquiriendo tu claridad, tu luz, y poder, Señor, cumplir el propósito que tienes con la vida de cada uno de nosotros. Gracias por este espacio, Señor. Recibe la gloria y la honra, y permítenos hoy disfrutar en cada espacio de este culto, Señor, de tu presencia. En tus manos estamos hoy muy agradecidos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Así en pie, los invito para que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Carta a los Romanos, vamos a leer el capítulo 6 y voy a hacer mi lectura en mi Biblia y les pido a ustedes que sigan en sus Biblias también la lectura. Romanos 6. En esta versión tiene como título Muertos al pecado. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así, ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, aleluya. Qué precioso texto, un texto muy duro, en un llamado especial que nos hace Dios a morir a una condición, pero poder disfrutar de algo tan grande que es la gracia de Dios. Pueden tomar asiento. Vamos a disfrutar ahora un espacio muy especial de las alabanzas. Seguido de esto vamos a estar muy atentos a la palabra que Dios tiene para nuestras vidas en este día. Y quiero despedirme haciéndoles una gran invitación. El próximo mes, el mes de diciembre, tendremos un seminario de madurez afectiva con nuestro pastor Jorge Enrique Orejuela. Están todos cordialmente invitados. Ya se les hará llegar la información respectiva. Que podamos todos participar y estar en comunión con nuestra iglesia en las diferentes partes en donde Dios nos ha permitido estar. Los esperamos todos allá. Dios los bendiga.
Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, oh Jehová, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, y si los campos no dan su cosecha y los rebaños se acaben, oh Jehová, en el Dios de mi salvación yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, yo me gozaré. Mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló.
gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Queridos hermanos, el Señor les bendiga. Qué gusto poder estar aquí con ustedes en este espacio de la escuela dominical. Es un gran placer y un privilegio que el Señor me regala en esta mañana de poder dirigirme a ustedes y sobre todo poder llevar su palabra. En el nombre de Jesús me presento. Mi nombre es Pablo González, soy pastor de la Iglesia Apostólica de Jesucristo en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, ahí juntico a la frontera con el Ecuador. Me siento muy contento de poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Vamos a hacer una oración y vamos a disponernos a que el Señor nos oriente. Bendito Padre y Dios poderoso, te agradezco el tiempo que nos dedicas en esta mañana, el espacio que nos brindas para hacer tu voluntad, el espacio que nos brindas para descubrir a través de tu palabra tus razones, bendito Señor, las motivaciones de tu corazón y para poder asumir los llamados que tú nos haces, un llamado de santidad, un llamado de reverencia, bendito Señor. Estamos en tus manos, te pedimos, envíes a través de estas palabras tu Espíritu, que nos llenes, bendito Señor, de tu conocimiento, de tu sabiduría, y que podamos nosotros ser esos seres sobre los cuales tú te agrades, bendito Padre. Ayúdanos, acompáñanos en esta mañana y que tu luz llene todos los rincones de nuestra mente y de nuestro corazón. Esto te pedimos, bendito Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, nosotros estábamos leyendo un texto en la carta a los Romanos en el capítulo 6, pero hermanos, ese capítulo 6 viene enmarcado dentro de toda una claridad que Pablo está dándole a los romanos, a la iglesia en Roma, sobre una situación que se estaba presentando en ellos. Como ustedes saben, en toda esa región del Mediterráneo, donde se encuentra Roma, está Grecia también, es una región de donde surgen los grandes pensadores, surgen muchos filósofos, y son personas que están acostumbradas a ese proceso, al del pensamiento, a la elaboración de discursos muy bien hechos. Y en ese contexto se va formando una iglesia cristiana. Entonces, como es comprensible, muchos de esos pensamientos tienen profundo impacto en las personas. Entonces, Pablo está hablándoles a ellos sobre la condición en la que sus razonamientos desviados podían estar causando en ellos un oscurecimiento, un entenebrecimiento. Pero entenebrecimiento no hace referencia simplemente a la ignorancia. Entenebrecimiento está haciendo referencia a la confusión también, porque donde hay mucha información puede surgir esa confusión, queridos hermanos.
Y eso no es nada nuevo. O sea, eso venía desde esa época, mucho antes ya estaba allí, y nosotros vivimos hoy una condición muy parecida, un influjo muy parecido. El influjo de esta información que nos llega a través del internet, y muchas de esas cosas pueden causar una gran confusión. Algunas de las causas por las que puede llegar esa confusión tienen que ver precisamente con sentimientos, con emociones. Por ejemplo, un muchacho ve a una muchacha, y si la muchacha lo mira o le muestra algún gesto de aprobación, él ya se emociona con ella, ya empieza a planear su vida juntos, pero solamente fue su percepción, fueron sus emociones afectadas por lo que acaba de ver. También está la presión social, el medio ambiente en el que nosotros vivimos, las comunidades de las que nosotros hacemos parte, pues son comunidades que muchas veces tienen unos pensamientos culturales, y esos están influenciando muchas veces nuestro propio ser. Aquí en nuestra ciudad de Pasto se desarrolla a principios de año un carnaval. De pronto ustedes han oído, porque es un carnaval muy famoso de blancos y negros, pero yo no quiero hacerle promoción al carnaval de ninguna manera, sino que les comento que es una condición cultural en la que todo se ve incluido. Incluso las universidades dan una cátedra de carnaval. Y pues imagínense, o sea, se trata de justificar algo que no tiene ningún sentido, pero se trata de buscarlo. Entonces, la presión social puede hacer que una persona pueda confundirse. Y elementos de crianza también mal dirigidos. No es culpa de nuestros padres, a ellos también los criaron equivocadamente, y así hay una cadena larguísima de gente. Hay algunos que le quieren echar la culpa a Adán, a Eva, pero Adán y Eva son simplemente personificaciones de unas condiciones humanas primitivas que precisamente están indicando que los factores culturales, socioambientales pueden influenciar en la perdición de una persona. El problema de la presencia de estos factores es que afectan la forma de pensar y ver el mundo. Hoy nosotros vivimos ese estado de confusión que es muy peligroso, que es el de la homosexualidad. Muchas personas piensan que eso es normal. Incluso personas cristianas piensan que eso es normal, que eso hace parte del desarrollo de la personalidad de un muchacho. Y ahí, como hay tantas justificaciones y como hay tantas interpretaciones, entonces, queridos hermanos, eso puede traer mucha confusión. El problema es que a través de muchos medios nos vemos presionados a aceptarlas. Entonces, si no hay la suficiente claridad, una persona puede entrar en ese desarrollo. Y no solamente es el homosexualismo, hay muchas condiciones, hay muchas inclinaciones políticas, hay inclinaciones, por ejemplo, como el feminismo, un feminismo extremo, ¿sí? Unas condiciones políticas de izquierda, por ejemplo, que hoy ejercen gran presión en muchos países, y creo que las elecciones últimas que se vivieron pues están abocando también a que haya un predominio de esas políticas que van en contravía de la moral, de la buena moral de los creyentes. Entonces, si nosotros no nos paramos firmes, hermanos, en la búsqueda de una verdad, lo que va a pasar es que esas condiciones ambientales van a ejercer una profunda presión y se van a terminar aceptando cosas que no deben ser. Hay personas que sin la claridad suficiente de lo que viven, de lo que deben pensar, de lo que deben entender, lo que hacen es desviarse. Y eso hace que prevalezca en ellas el pecado. Cuando hay la prevalencia del pecado, a muchas personas ya no les cae muy bien que les hablen la verdad, que se les confronte, y por eso algunos toman posturas contradictorias respecto al desarrollo de sus vidas espirituales. Hermanos, ¿cuál es el riesgo de todo esto? Que si nosotros como comunidad
dejamos que muchas de estas condiciones que afectan el pensamiento correcto de la verdad se vayan metiendo dentro de nuestras comunidades, entonces, ¿qué esperanza le queda al mundo? La iglesia, dice Pablo a Timoteo, es columna y baluarte de la verdad. Nosotros debemos defender la verdad a capa y espada. Como iglesia debemos hacerlo. Si no lo hacemos, la humanidad está perdida, mis queridos hermanos. Entonces, no dejemos que se pierda, que ese conocimiento de la verdad sea cada vez más objetivo en nosotros. Hablo de la verdad en términos de objetividad, porque es que las personas piensan que la verdad depende de cada uno, o sea, que cada uno tiene su propia verdad. Eso no puede ser así. La verdad es una y es irrefutable. Por eso nosotros creemos, confiamos en que proviene de Dios, porque la verdad de Dios está planteada desde la eternidad hacia la eternidad y no cambia. Sin embargo, la verdad que se plantea, que desde el planteamiento de este mundo, de que cada quien tiene su propia verdad, pues fíjese que es una verdad que cambia. Porque una persona llevada por sus sentimientos puede tener una percepción y al momento en que cambian sus sentimientos puede tener una percepción distinta. Entonces ahí por eso es que el mundo dice que del amor al odio hay un solo paso. Es precisamente por eso. Eso no es verdad. Pero puede haber una afectación en él, una afectación de subjetividad que no le deja ver la claridad como es. Bueno, entonces vamos a iniciar a analizar cuáles son las condiciones que santifican y cuáles son las condiciones que pervierten, para que podamos tener esto bien claro y al meternos ya en el análisis de los textos podamos ir permitiendo que se nos aclare más este asunto. Vamos a dirigirnos hoy concretamente a esos factores culturales, al factor cultural. Dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, que les decía hace un rato, desde los versículos 26 al 31, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, y así sigue, y así continúa. ¿Qué fue lo que pasó aquí, en este punto? ¿Por qué Dios los entregó? Fíjense lo que está pasando. Desde el versículo 25 dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué fue lo que pasó? El entenebrecimiento de sus mentes los llevó en un momento dado a desviar su mirada. Entonces, fíjese, ¿no? Dice, dándole culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sí? Está diciendo entonces que se volvieron más importantes las condiciones inmediatistas que las trascendentes. Que se volvió más importante lo palpable que lo intangible. Que lo que Dios daba era más importante que el mismo Dios. Y bajo esa premisa se perdieron. Eso viene del pensamiento y eso viene de una presión social. ¿Qué pasó allí? Pues que Dios los dejó, Dios los abandonó a sus pasiones. Bueno, ustedes decidieron que es más importante eso, pues sigan eso. Lo que pasa es que Dios nos ha dotado a nosotros de la capacidad de decidir, del derecho a decidir, el libre albedrío. Y Dios no traspasa esa barrera. Y eso que es nuestro Dios todopoderoso, creador del universo,
pero no traspasa esa barrera, por respeto, por amor. Entonces, ¿qué sucede con el ser humano? Cuando el ser humano hace ese cambio, da ese paso, empieza a perderse y Dios lo deja. Porque ya Dios pierde peso allí, ya Dios no tiene la influencia que debería tener, no está en el centro de las vidas. Entonces, ese envanecimiento que trajo entenebrecimiento de su corazón, los llevó a que Dios los dejara. Respecto a esto, hay una condición, que esto debe de estar claro en el creyente, y es que Pedro dice en la primera carta, en el capítulo 1, el versículo 18, fuisteis rescatados de la vana manera de vivir. ¿Qué está diciendo allí? Las condiciones de nuestra vida, influenciadas por la cultura, fíjense que yo no me voy a referir tanto al hecho de que cómo nos criaron y que si las fallas de la crianza, porque es que esas fallas de la crianza están fuertemente influenciadas por una condición cultural. Entonces, fuiste rescatados de eso. Entonces, las condiciones de la crianza que llevaron a una vana vida, de cierta manera estaban produciendo perdición, pero fuimos rescatados. ¿Y cómo nos rescatan? Dice que por la sangre preciosa de Cristo. Fuimos rescatados porque Jesús se dispone a creer y abre un camino de conocimiento. Nosotros entonces, afectados por esa condición, somos salvos, rescatados de la vana manera de vivir. Entonces, una vez sacados de allí, eso no es suficiente, sino que hay un proceso, un camino que se debe andar. Entonces, Romanos, en el capítulo 5, nos habla de la justificación por la fe. Dice Romanos 5, lo voy a leer aquí: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, que nosotros salimos de la banalidad, pero por la fe creemos, empezamos un proceso de desarrollo de nuestra fe, y en esa fe somos justificados, o sea, limpiados, perdonados, porque le hemos creído y por el amor de Dios. Y eso trae como consecuencia, como dice Romanos 6 también, mire cómo se complementan, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces son muertos al pecado. Entonces mire cómo va ese proceso, es muy interesante. Primero, sacados de la banalidad de la vida, ¿sí?, del sinsentido de la vida, ahora nosotros, y limpiados además, porque esa justificación quiere decir que no se tiene en cuenta, que no se va a tener en cuenta los errores del pasado ni sus consecuencias posteriores, por el amor que Dios nos tiene, pero nosotros también, esa es la parte que le corresponde a Dios, pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, y es morir al pecado. Ya no podemos vivir más en él porque hemos muerto a las condiciones del pecado. O sea que el medio en el que nos encontramos, la iglesia, está garantizada para que todo aquel que llega a él pueda ser limpiado y purificado y sobre todo iluminado. Entonces, el espacio del que Dios nos saca y al que nos lleva a la iglesia, ese es un espacio que garantiza que haya esa justificación y esa limpieza y esa purificación. Entonces, todo aquel en ese medio debe poder tener claras las razones de Dios y aceptar ese nuevo orden moral, de acuerdo con lo recibido, y eso se debe dejar ver. Entonces, como cristianos no podemos comulgar con el pecado. Hermanos, hay condiciones en las que ya no podemos nosotros entrar. Hay condiciones que ya nosotros no podemos aceptar. Antes las aceptábamos, eran correctas, porque no teníamos la claridad. Pero en la medida en que vamos adquiriendo la claridad, la idea es que podamos nosotros entrar en esa nueva claridad y asumir un cambio, una nueva moralidad. Ya, sí, antes yo era así, yo antes era así, pero ahora no. Entonces puede venir la presión cultural de nuevo
y decirle, pero es que usted era un borracho, pero es que usted era esto, pero es que usted era lo otro. Bueno, sí, yo era, pero ya no soy. Y eso debe pesar por la convicción que tengo yo en los procesos justificadores del Señor, por el proceso que tengo, por la claridad, por la confianza que tengo en la santidad que Dios me da a través de la iglesia. Entonces fíjese, ¿no? Yo ya estoy, entonces vamos estando nosotros un paso más lejanos de las condiciones culturales, ya no vamos dejando que eso siga teniendo influencia. Fíjense cómo Jesús plantea eso a través de una hermosa parábola. Si nosotros nos ubicamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 24, hay una parábola que titula aquí como el espíritu inmundo que vuelve. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿por qué esta es una explicación de Jesús respecto a lo que estamos hablando? Lo que pasa al hablar sobre ese espíritu inmundo, está hablando no tanto como de un demonio, un ente que hay dentro de él. La palabra inmundo, fíjese que lo está diciendo en el mundo, inmundo. O sea, una condición muy carnal, muy terrenal, muy llevada de sus sentimientos, muy llevada de sus pasiones. Cuando ese espíritu sale, fíjese que ahí puede estar hablando precisamente de lo que decíamos, es rescatado de la vana manera de vivir. Cuando es sacado de allí, anda por lugares secos. O sea, la persona escucha y le gustan unas razones, pero esas razones no les dan como la suficiente oportunidad para afectar sus condiciones morales, sino que es simplemente como una fachada, ¿no? Y se ve bonito porque es que lo que él hace es correcto, ¿sí? Abandonar unas ciertas conductas. Pero ¿qué pasa? Dice aquí que no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Entonces viene una situación social, una circunstancia difícil, y eso lo empieza a presionar de nuevo, ¿sí? Dice que el espíritu cuando llega halla la casa barrida y adornada. Entonces lo que pasa es que encuentra a la persona y la encuentra y la ve bien, ¿no? Pero no con el peso suficiente de la fe o de la creencia en eso que Dios le ha dado, de esa claridad. Entonces, pues, mire, fíjese lo que dice. Va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, eso es como decimos acá en Colombia, arman una parranda allá adentro, o sea, se le meten todos. ¿Qué es lo que está pasando allí? Que la persona que no ha dejado que las razones de Dios aniden en él, que transformen su conducta moral, pues esa persona tarde o temprano le llega una situación, le presiona a la sociedad y él vuelve a estar en ese estado, pero ya la claridad no lo deja estar en paz. Entonces se le arma un desastre como el que arman esos huracanes, ¿no? Entonces le llega a la persona otra vez esa condición anterior y se vuelve peor. Hace un tiempo vivíamos una situación así con una familia. Llama la señora muy afectada por una situación familiar. Entonces ella lo único que acierta a decir es: mi marido se volvió loco. Entonces yo pues le dije: bueno, pero tranquilícese, cuénteme. Y mientras estábamos tratando de tranquilizarla, por atrás se escuchaba al esposo gritando de una manera, la verdad es que asustaba, porque
con palabras groseras, muy soez, refiriéndose a ella. Él no sabía que yo lo estaba escuchando y él dejó salir de su ser esas condiciones. Ya después tuve la oportunidad de hablar con él y me di cuenta de que muchas de sus motivaciones para hacer esos cambios que supuestamente él debía haber hecho, una persona que tenía un proceso cristiano, muchos de esos cambios habían sido cambios superficiales, habían sido condiciones sobre las cuales no había profundizado. Entonces, claro, se le presentó una situación difícil en el matrimonio y explotó nuevamente ese ser que tenía dentro guardado, ¿no? o ese espíritu inmundo que había estado en lugares secos y que de repente había vuelto a él. ¿Qué es lo que pasa? Eso es la fuerza de la unidad. Si no hay un consenso entre eso que se está entendiendo y el manejo claro de esas razones para modificar conductas, para controlar la voluntad, para hacer los cambios debidos, pues resulta que la persona, aunque entienda, no va a profundizar, aunque entienda, no va a alcanzar nada para su vida, entonces tarde o temprano se va a ver abocada a la perdición de nuevo. La disposición es un punto importante dentro de todo esto. Una persona debe trabajarse la voluntad para que se someta a las razones de Dios, no a las del mundo. Entonces fíjense lo que dice Romanos 12. Carta a los Romanos, en el capítulo 12, Pablo le está haciendo una solicitud a los romanos, diciendo, Romanos 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, miren lo que Pablo les está diciendo a los romanos. Dice otra versión, no vivan según el modelo de este mundo. Entonces, debe haber un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad debe ser un cambio profundo de mentalidad. O sea, las razones de Dios no son para tenerlas simplemente en conceptos, no son simples ideas. Las razones que vienen de Dios son pilares poderosos de la estructuración de una nueva vida. A partir de eso es que yo debo estructurar mi vida. No los puedo asimilar porque sí. No puedo tener ahí de adorno para decir simplemente, sí, yo ahora soy una mejor persona porque ya no hago esto, porque ya no hago lo otro. Hay condiciones que uno tiene que cambiar. Por conciencia uno tiene que cambiarlas. Hay personas que abandonan los vicios y ya con eso tienen para decir, yo qué buen cristiano soy porque ya no soy un vicioso. Pues eso tenía que dejarlo así fuera o no fuera cristiano. Pero es que hay otras condiciones sobre las que es necesario que nosotros ahondemos, que profundicemos, que clarifiquemos, para que no estemos nosotros así como vive todo el mundo, aceptando a medias tintas muchas cosas simplemente y sin sentido para la vida. Entonces, frente a la claridad de Dios, nosotros tenemos que ser cada vez más coherentes, cada vez más precisos. ¿Qué es lo que a dónde nos lleva todo este proceso? Todo este proceso que va clarificando nuestras mentes tiene 3 puntos esenciales aquí, que son sobre los que nosotros debemos ir profundizando cada vez más. Entonces, el primero tiene que ver con las palabras dichas por el salmista en el Salmo 139, los versículos 23 y 24, donde el salmista le pide a Dios, examíname, prueba mi corazón. Vamos a leerlos en el libro de los Salmos, Salmo 139, dice así. Los 2 últimos versículos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos,
y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y mira la petición del salmista, ¿no? Son dos cosas esenciales dentro de este proceso de transformación de él. Examíname, conoce, prueba mis pensamientos. ¿Sí? Examíname, conoce mi corazón, pruébame. Y a través de esa situación dice, y ves si hay en mi camino de perversidad. O sea, si tú encuentras, Señor, que yo estoy actuando mal, tú ves que mis motivaciones son erradas, yo te pido que me guíes en el camino eterno. A ese primer punto le vamos a llamar el arrepentimiento. Entonces, que yo en vida devocional, trabajando con claridad mi vida devocional, ponga en consideración los pensamientos y actitudes para ver si son acordes con las razones que Dios me ha dado a conocer. Y yo no puedo confiarme, ¿sí? Yo ya soy bueno porque ya dejé de hacer esto, porque dejé de hacer lo otro. No, hermanos, constantemente hay que hacer análisis de nuestras vidas, volvernos a Dios y decirle a Dios, examíname y pruébame, conóceme. El Señor sabe más de nosotros que nosotros mismos. ¿Cómo dar por sentada nuestra salvación cuando hay tantas cosas aún a nuestro alrededor que nos presionan? Porque de todas ellas tenemos nosotros que cuidarnos. Pero ¿qué tan conscientes somos del daño que nos hacen? Entonces esa es la petición que está haciendo el salmista, y por eso es el arrepentimiento. O sea, que si haya en mí caminos de perversidad, yo me arrepienta de ellos, ya no siga andando por allí, sino que tome la otra vía. Y en esa vía yo tenga la disposición hacia el cambio. El segundo punto es la aceptación de las razones de Dios. Entonces fíjense que lo que les dice Pablo a los romanos en el capítulo 12. Y continúo leyendo capítulo 12, versículo 3, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El segundo punto sería entonces la aceptación de las razones de Dios. A través de la palabra, Dios manifiesta sus planes y se acerca a nosotros, y así se garantiza una sana, buena relación con Él. Eso es lo que le dice Pablo a los romanos en el capítulo 12, el versículo 2 que leíamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces dice que nosotros aceptemos las razones de Dios, ¿sí? Que no andemos pensando como piensa todo el mundo. Por eso es que Él dice, no os conforméis a este siglo. No se dejen llevar por los pensamientos de este mundo. No se refiere al siglo I en el que vivía Pablo. Se refiere al pensamiento de la gente del momento. Entonces, o porque hoy tenemos nosotros un pensamiento muy distinto. Hoy la gente tiene una apertura de mente hacia muchas cosas que son terribles. Y vienen cosas mucho más terribles, hermanos. Ya habrá la oportunidad de clarificar muchas de ellas, pero vienen cosas mucho más terribles. Entonces, que yo no me vaya conformando a ellas así como así, que porque todo el mundo está pensando en esas cosas y porque eso es lo que todo el mundo acepta. No, sino que yo tenga los criterios de Dios claros y que yo me mueva a través de esos criterios claros que Dios me está permitiendo tener. Entonces, aceptación de las razones de Dios es el segundo punto. Recuerda, el primero era arrepentimiento y el segundo es este. Y el tercero tiene que ver con mantener la relación con Dios, de modo que se garanticen los recursos que permitan hacerle frente a cualquier situación con cordura y sobre todo con santidad. Entonces, fíjese lo que dice el versículo 3. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, mire, ¿no? Que no tenga más alto concepto de sí, sino que piense de sí con cordura. O sea, que no diga, ya lo alcancé, ya lo logré, sino que con cordura. ¿Y qué significa la cordura allí? Pues precisamente que yo reconozca que estoy en un proceso. Ahora, yo no me voy a quedar en el proceso toda la vida, pues yo no puedo ir diciendo en el mundo, es que estoy en proceso, no. Lo que pasa es que van a ir surgiendo situaciones en la vida, y en la medida en que surjan esas situaciones para la vida, pues yo voy a ir haciéndoles frente. Pero mire, les voy haciendo frente con la certeza de que lo que yo sé, de lo que yo conozco, es lo que Dios me ha permitido conocer. Yo me mantengo pegado a Él, porque es que como van a seguir surgiendo otras situaciones difíciles, yo tengo que ir confiando en ellas, en las razones que Dios me da para poder superar esas situaciones difíciles. Algunas no las conozco, por eso uno de los primeros presupuestos es ese, ¿no? Ve si hay en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, para poder llegar finalmente a esto. Yo pienso de mí con cordura, o sea, no me veo yo como la persona más santa o la persona ya completa. No, cada día tengo que ir yo al Señor. Y este es el ejercicio devocional que debemos hacer nosotros con toda conciencia, hermanos. Que vayamos nosotros en la oración a Dios y con sinceridad le podamos decir, tú conoces mi ser mejor que lo que yo lo conozco. Por eso en esta situación yo te pido que me clarifiques, yo te pido que me orientes, porque yo no me las sé todas. Entonces, si hay en mí caminos equivocados, tú guíame, Señor. Déjame conocer. Eso es lo que hace una persona que verdaderamente se ha arrepentido. Eso es lo que hace una persona que reconoce el error del pecado y se dispone a dejarlo atrás. Pero una persona que no hace ese reconocimiento, vive en el pecado, se mueve a través de él y le parece que es muy bonito, y le parece que todo es muy bueno, le parece muy aceptable. Entonces, mis queridos hermanos, estamos siendo invitados nosotros en este tiempo para que tomemos verdaderamente las riendas de esto, para que nosotros podamos dejar que la luz del Señor llegue a nosotros, y no solamente como conceptos, como un cascarón, como una cosa bonita que yo le muestro a los demás. No, que las palabras de Dios vengan a mí y me ayuden en ese proceso. Dios ya me rescató de la vana manera de vivir. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Tengo que transformarme en profundidad. Y que no vaya yo por el mundo aceptando cualquier clase de corriente que vaya surgiendo. Que ahora la gente está de moda hacer esto, entonces yo también lo voy a hacer. No, hermanos, que tengamos el criterio claro del Señor en nuestras vidas y que nos movamos a través de eso. Entonces, mis queridos hermanos, vamos a disponernos a hacer una oración. Y en esa oración nosotros vamos a decirle, como dice el salmista, que nos examine, que nos conozca, que vea si en nosotros hay caminos de perversidad, y que si eso es así, que si esa condición se deja ver, pues que yo pueda hacer el proceso de sanidad, de santidad. Hermanos, para eso está la iglesia. Si usted está escuchando hoy estas palabras y dice, yo tengo en mí una gran confusión, busque ayuda, contacte a la iglesia. Ahora, al final van a salir los números de contacto, los correos electrónicos. Contacte sin miedo a la iglesia, porque lo que Dios puede hacer en ustedes mucho, 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 es muy grande. Entonces, no sienta usted pena, no sienta usted vergüenza, reconozca, tenga, como dice este texto, piense de usted con cordura y entienda que hay una necesidad grande y busque la ayuda que Dios le pueda dar. Hermanos, entonces vamos a disponernos a hacer esta oración, y en el nombre del Señor Jesús vamos a permitir que Dios entre en nuestras vidas.
Amado Dios y Padre, te doy gracias por este tiempo que nos has permitido vivir y desarrollar. Bendito Señor, te doy gracias también por la claridad que vas poniendo en nosotros, claridad de que el pecado puede irse metiendo, bendito Señor, en nosotros sin que nos demos cuenta, que podemos nosotros perder de vista el objetivo, bendito Señor, la claridad, la santidad que tú nos has dado, y que si no hacemos el proceso verdaderamente de profundizar estas palabras, pues puede haber una alta probabilidad de que nos perdamos. No queremos que eso suceda, bendito Señor, por eso en ti confiamos, por eso a ti ponemos nuestras vidas, por eso en ti ponemos nuestras cargas, oh bendito Señor y Padre, y te pedimos que obres, bendito Señor, en nosotros, que venga tu Espíritu a nosotros, bendito Señor, nos fortalezca y nos permita tener la claridad suficiente de qué es lo que quieres tú que hagamos. En nombre del Señor Jesucristo pongo en tus manos las personas que participaron de este programa y las que lo verán después, bendito Señor, porque sé que en todo seguirás obrando. Confiamos en ti, bendito Señor, tú eres el poderoso y grande que puedes hacer cosas que no hemos visto ni aún nos hemos imaginado, y esperamos, bendito Señor, la manifestación de tu gloria en nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias, amado Dios y Padre. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, un gusto. Contáctenos entonces. Que el Señor les bendiga. Esperar, esperar, esperar en el Señor. He de esperar, esperar, esperar en el Señor. Aprender a oír su voz, y a su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. He de esperar, esperar, esperar en el Señor. He de esperar, esperar, esperar en el Señor. A su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Esperar, esperar, esperar en el Señor. He de esperar, esperar, esperar en el Señor. Aprender a oír su voz, y a su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir, qué decir. Aprender a oír su voz, y a su tiempo Él me dirá qué hacer, dónde ir, qué decir.
Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia quien me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.